Vale, vamos a tener en cuenta una cosa. A partir ya del 10.2, ¿de acuerdo? Todo ha llegado a cobrar sentido y hay muchas actividades que hacer dentro de la expansión. Aparte, las actividades que tenemos que hacer son para nuevos jugadores, ¿de acuerdo? Jugadores que acaban de entrar y también para jugadores que ya están, ¿de acuerdo? Porque tenemos que conseguir una serie de ítems. Así que vamos a ir explicándolo. Vale, anteriormente cuando salió el 10.2 teníamos una serie de cosas que realizar, de eventos que realizar a lo largo de la semana, ¿vale? Por ejemplo, eventos que tendríamos que realizar sería en Orilla de Despertar, tendríamos que hacer el asalto a las ruinas, ¿vale? Que lo tenemos aquí, el asedio de la fortaleza Ruina Dragón, ¿vale? Que sale aproximadamente cada hora. Tenemos este evento. Otro evento que tenemos en Llanuras de Onara y por todo el mapa de las Islas Dragón sería la Gran Cacería, ¿vale? Que la Gran Cacería, dependiendo, siempre es activa, es un evento que siempre es activo y se va moviendo a lo largo del mapa, ¿ok? Luego, también en Tierras Azules, ¿vale? Tendríamos la sopa, ¿de acuerdo? Que también la tendríamos que hacer, que aproximadamente está cada hora. Y luego en Taldraxxus tendríamos en este caso la falla. La falla y bueno, tenemos aquí también una misión semanal, ¿vale? Todo eso se había quedado obsoleto porque te daban un nivel de ítem muy bajo y no te merecía en ese caso la pena hacerlo. A partir del 10.2 sí te merece la pena. ¿Por qué? Porque el nivel de equipo que te dan es un nivel de 4.15, ¿vale? Que no es el que necesitas más para entrar en la banda, pero por lo menos, ¿de acuerdo? Ya tienes ese nivel para poder entrar. Vale, como comentábamos antes, ¿de acuerdo? Ya hacer esos eventos semanales que antes ya no te merecía la pena realizar, ¿de acuerdo? Ahora sí que merece en este caso hacerlos, ¿vale? Importante, el boss del mundo, ¿de acuerdo? No te merece la pena, ¿de acuerdo? Porque te da un ítem level de 389 que prácticamente no nos vale para nada, ¿vale? Más cositas que nos merecen la pena realizar. El pico onírico. El pico onírico no merece la pena porque nos da en este caso ítem level de 4.15. Así que ese sí que nos merece la pena realizarlo. Misiones del mundo. Si no tienes subido en este caso las repus, pues tendría que hacer las repus, ¿vale? También te merece la pena realizar las de oro, ¿de acuerdo? Para ir aumentando ese oro. Y estas, las que te vengan en este caso con los susurros de ensueños, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas te van a dar una moneda, ¿vale? Que son los blasones de sueño de Vástago y los blasones de sueño de Draco, ¿vale? Te pueden caer en esas bolsas y te viene bien para mejorar el equipo. Y luego ya dentro del sueño Esmeralda, ¿vale? Aquí sí, aquí nos merece la pena realizar todas las misiones que tenemos todas las misiones que tenemos en este caso del mundo, ¿vale? Y también te merece la pena realizar determinados rares. En principio te merece la pena realizar los rares que te dan reputación, ¿vale? Que te aumentan la reputación. Por ejemplo, Fistia Pirotigma te aumenta 50 puntos la reputación cada vez que la matas, ¿vale? Luego también tendríamos por aquí Nuberón, de acuerdo, que es el mono, también te dan 50, ¿vale? Frutocara también, no, Frutocara no te da nada. Morún también te da 50, ¿vale? Y el enviado del invierno también te da 50, ¿vale? Luego los demás ya no te dan, es decir, puedes ganar al día pues unos 200 de repu tranquilamente, ¿vale? Farmeando estos boss. El del mundo de aquí también lo tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Esto es obligatorio. Y ya está, o sea, es decir, cobra sentido las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? En el Confín Olvidado no nos merece la pena, en este caso, realizar nada, a menos que nos quede algo pendiente, ¿vale? En el Confín Olvidado nada. Cavernas Zaralek sí que nos merece la pena realizar la de los buscadores bajo el fuego, ok, que esa sí que merece la pena realizarla. Por el resto de misiones no merece en este caso la pena. Sí que recomiendo mucho, ¿vale?, que hagáis todas las misiones del mundo de oro, porque os dan oro,
y también que hagáis las de las carreras, ¿de acuerdo? Porque en cada bolsa os dan 500. Son 6 carreras lo que hay cada 3 días y medio, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando que son 12 carreras. Esas 12 carreras nos dan 500. Esos un poquito más de 500 Gs. Pues estaríamos hablando de que os darían 6.000 a la semana, ¿vale? 6.000 a la semana realizando esas carreras más las de oro, ¿de acuerdo? Ahora, actualmente de oro tendríamos, a ver si carga. Mira, tendríamos bastantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vamos a poner que una media de 600. Bueno, una media de 600 no, porque tenemos aquí de 1200. Vale, estamos hablando de una media de unos 6000, más o menos. Otros 6000 que ya son 12.000 a la semana. Simplemente, bueno, 12.000 no, 6.000 y otros 6.012 más otros 6. 18. Estamos hablando de la semana de un mínimo de 18. Más luego también, si haces todas las eventos, ¿de acuerdo? Que hay, pues estaríamos rondando de que ganas unos 20.000, 25.000 prácticamente a la semana. Estamos hablando de que ya al mes, pues prácticamente sin hacer nada, ¿de acuerdo? Sin hacer nada, estamos hablando de que ganas 100k. Vas a ganar más de esos 100k, vas a ganar mucho más de esos 100k, pero bueno, como mínimo casi te aseguras 100k, ¿vale? Así que te merece la pena hacer todos estos eventos, ¿ok? Vale, eso terminado.